Bueno, en realidad lo que vamos a hablar acá de calidad de imagen en tomografía, básicamente, como lo dice ahí, es las cosas a tener en cuenta para eh, entregar un buen producto, básicamente. Básicamente vamos a definir y describir todas aquellas cosas que influyen sobre la calidad de la imagen en un tomógrafo o en una imagen por tomografía, y vamos a ver cómo varían cada una de ellas y cómo podemos, en algunos casos, cambiarlo o mejorarlo. ¿Tá? Básicamente se resumen en estas 5, lo que es resolución de contraste y resolución espacial, que viene mucho de la radiología convencional, lo que es el ruido, ¿tá? El ruido en la imagen, y lo que es linealidad y uniformidad, habla de básicamente factores específicos en la imagen de la tomografía. ¿Tá? ¿Qué se utiliza a la hora de determinar o a la hora de básicamente estudiar estos 5 parámetros? Y se utiliza un fantoma como el que vemos acá. Es un fantoma que está dividido en 4 o 5 segmentos, en módulos, en realidad, donde cada módulo está hecho para una determinada cosa. Es un fantoma que se llama fantoma ACR 464 por la norma que lo establece. ¿Ah? Se utiliza para tomografía y lo que se hace es hacer una imagen tomográfica de este fantoma y se va a visualizar las diferentes capas de este fantoma, básicamente se van a visualizar cada uno de los módulos y se va a estudiar cada uno de ellos para determinar y para ajustar las imágenes a un estándar. ¿Tá? Básicamente, por ejemplo, lo que tenemos en uno de los módulos son diferentes densidades, como vemos acá, para hueso, aire, agua y un acrílico determinado de 120 unidades Hanfield. Luego el módulo 2, lo que es para determinar justamente la resolución de bajo contraste, ¿ah? En donde tenemos diferentes estructuras de diferentes espesores, que van desde los 2 milímetros hasta los 25 milímetros de diámetro, son como pequeños cilindros, que todos tienen la misma densidad, ¿tá? Pero que ninguno, en ese caso de estudiar esa resolución, no debería cambiar en un 6% sus valores en unidades Hanfield. 0,6, perdón. Bueno, el módulo 3 es un módulo que se utiliza para el estudio de la uniformidad. Vamos a ver cómo se define el término de uniformidad en tomografía. Tengo un pajarito acá en mi casa, que ustedes capaz que lo escuchan de fondo, pero me hizo casa en la nacahuita que tengo acá al lado y me está matando. Eh, y después, un último módulo como este que vemos acá, que es para el estudio de la resolución espacial. En realidad son líneas con un determinado distanciamiento, son barritas de alta densidad que están con una distancia entre ellas determinada, ya prefijada, ¿tá? Que hace que tengan diferente cantidad de pares de líneas en ese pedacito, en ese cubito. ¿Tá? Pueden ir de 4 a 12 pares de líneas, ¿tá? Por centímetro. Generalmente es un cuadradito de 1 o de 2 centímetros que está en ese módulo. ¿Tá? Esto es lo que se utiliza para estudiar justamente esto y para determinar qué tan bien está de resolución espacial, resolución de contraste, línea y uniformidad directamente con este fantoma. ¿Tá? Para definirlo, bueno, la resolución de contraste, básicamente la resolución de bajo contraste, la habilidad de un sistema de imagen para mostrar pequeños cambios de contraste entre tejidos. ¿Tá? Básicamente es como ya lo sabemos, pues es medio reiterativo, pero es la capacidad de los sistemas de distinguir entre tejidos de similar densidad. ¿Tá? Esto ya lo venimos sabiendo de radiología general, así que mucho no me voy a detener. ¿Tá? Obviamente está determinado por las mismas cosas que ya sabemos, por las densidades de los tejidos, el número atómico de esas estructuras, y las estructuras con grandes diferencias en su número atómico de densidades tienen alto contraste, como eso ya lo sabemos. ¿Tá? En tomografía,
no puede haber mucha variación de la resolución de contraste, no más del 0,25 al 0,5%, básicamente. ¿Está? En tomografía la resolución de contraste es significativamente mayor que en radiología convencional, siendo cercanas del 10% de diferenciación entre una estructura y otra, pero el tomógrafo tiene que ser capaz de diferenciarse hasta el 0,25% de diferencia entre una estructura y otra. ¿Está? ¿De qué depende? Obviamente de el flujo de fotones que alcanza el detector, es decir, la cantidad de fotones, la carga fotónica que le llega al detector, los algoritmos que se pueden utilizar de iteración y el ruido inherente en la imagen que puede producirse por varios factores. ¿Está? Si nos detenemos cada uno de ellos, solamente decir 2 o 3 cosas. Obviamente que la resolución de contraste va a estar dependiendo mucho del miliamper y también del kilovoltaje, porque sabemos que el kilovoltaje es carga electrónica, que es decir, velocidad electrónica, ¿tá? Cinética electrónica, pero también carga electrónica. Y el miliamper es básicamente carga electrónica. ¿Tá? Entonces, cualquiera de ellos dos que lo hagamos variar, va a variar el contraste. Y muchos lo vemos, y más significativamente con el kilovoltaje. Acuérdense que nosotros con pequeños cambios en el kilovoltaje podemos generar mejor contrastes en la estructura, y más cuando utilizamos medios de contraste iodado que ya es un medio que se utiliza para contrastar estructuras. ¿Tá? Es decir, yo bajo el kilovoltaje, aumento el contraste. Y esto también se aplica para radiografía convencional. ¿Tá? Pero siempre en detrimento de un poco de ruido que se puede generar. Entonces, por eso siempre tendemos a compensar con miliamper. En el caso de los tomógrafos nuevos, estas compensaciones lo hacen en forma automática una vez que nosotros seteamos los kilovoltajes previamente. Porque sabemos que tienen sistema de modulación automática, que esto genera que los ajustes de miliamper en función al kilovoltaje que cambiamos, lo hagan de forma automática. Con respecto al espesor de corte, es como vemos ahí en el esquema, básicamente es un macaquito que yo le puse, donde si cambiamos los espesores de corte, vamos a tender a generar cambios en el ruido de la imagen. ¿Tá? Es decir, un espesor de corte más amplio, mayor, es decir, si nosotros adquirimos de 5 milímetros, ¿tá? Vamos a ver que esas imágenes, si las comparamos con las mismas, pero de corte más finos, es decir, las reprocesadas, que yo les digo que nosotros realizamos en el común y en el diario, a partir de esas en bruto que sacamos al inicio, vamos a ver que las de corte más grueso tienen menos ruido, pero también menos contraste. ¿Está? En función a las más finas, que son más ruidosas, porque estamos hablando de que todo lo que se repartió para 5 milímetros está repartido también, es decir, es como cortar una torta en trozos y subir todo ese total en trozos. Y bueno, uno de los trozos es para el espesor de corte más fino que vamos a utilizar. Entonces no es toda la técnica aplicada a ese corte, es una parte de la técnica total aplicada a los 5 milímetros que lo dividimos para un espesor más fino. Entonces, obviamente, al tener una relación de técnica menor por espesor, nosotros tenemos más ruido en los cortes más finos. Y el moteado cuántico que vemos al final es mayor. Entonces siempre hay un balance que hay que tener entre los espesores de corte máximo que podemos tener si después al reprocesarlo tenemos imágenes más o menos ruidosas. Entonces siempre hay que jugar con todos los parámetros para que obtener la imagen que necesitamos para lo que estamos estudiando. ¿Está? Obviamente que el tamaño del paciente, la filtración inherente que tienen los equipos, la filtración añadida en algunos, pero generalmente la filtración que ya está intrínseca en algunos equipos, y la sensibilidad de los detectores determinan mucho la resolución de contraste. ¿Está? Aunque en menor medida, porque es algo que ya viene básicamente, digamos que por defecto en el tomógrafo, porque
la sensibilidad del detector ya viene por defecto, no la podemos cambiar. El detector es el mismo siempre y para ese equipo. Por más que cambiemos alguna pieza, que es muy difícil, generalmente los detectores no se cambian, lo que se rompen generalmente en los equipos, lo primero que se rompe por gasto y por uso o por otros temas, son los tubos, ¿está? Generador de rayos X. Entonces, casi eso es fijo. Y bueno, el tamaño del paciente no lo podemos cambiar, es el paciente que podemos ajustar todo el resto de parámetros para ese paciente, pero es el paciente que tenemos, así que como que no hay mucha diferencia. Con respecto a los algoritmos, hay muchos algoritmos, ya lo vimos en las clases anteriores, que mejoran las imágenes suavizando estas, o en otros casos realzando los bordes, ¿está? Generando especies de filtros duros, ¿tá? Pero por medio de algoritmo de iteración, ¿tá? Nada más a destacar, ya hablamos de ellos y cómo funcionan, pero que funcionan, funcionan y están buenos y reducen mucho las dosis a los pacientes con ganancia de resolución de contraste en muchos casos, gracias a estos algoritmos. Bueno, no sé por qué, pero acá me quedó una diapo totalmente desordenada. Hola delegada, ¿cómo está? Buenas, profe, ¿todo bien? Se atrevió a prender la cámara. Voy a acomodar esta diapo que creo que me quedó mal ubicada. Y ahora que en el trabajo pude un poco, prendí Excelente. la cámara. Sí, sí, no vamos a perjudicar el trabajo cada uno. Apaguen las cámaras en todo caso si hay que apagar, pongan los auriculares y listo. Porque esto se puede rever. A ver dónde estaba aquí. Bien. Ahora sí. Estaba arreglando que me había quedado una diapo donde no era. Perfecto. Bien, entonces, con respecto a la resolución espacial, y bueno, también podemos aplicar la misma definición de lo que es la radiología convencional a lo que es resolución espacial en las imágenes de tomografía. Obviamente es una medida de la habilidad para discriminar objetos de densidad variable y separados por una pequeña distancia en un fondo uniforme. ¿Tá? Básicamente es eso, la capacidad de diferenciar objetos de alto contraste, ¿tá? Lo más cercano y pequeños posibles entre sí. ¿De qué depende? Y bueno, de muchas cosas, como verán, depende de la mancha focal, del tubo, de lo que es la cobertura de detectores, del espesor de corte que utilicemos, de la matriz, ¿tá? De la matriz o del área que nosotros utilizamos para la adquisición, obviamente, de la matriz ajustada de cada equipo y del área que utilizamos para estudiar, es decir, del FOV, y siempre de los algoritmos de iteración, ya que estos ayudan también a la resolución facial y tanto como a la resolución de contraste. ¿Está? Con respecto a los espesores, podemos decir que cambiando los espesores nosotros podemos mejorar la resolución espacial, tanto la resolución de contraste como la resolución espacial. ¿Está? Un espesor más grueso tiene una menor resolución espacial, pero menor ruido. Es decir, vemos las imágenes más difuminadas, más lisas, más chatas, pero menos ruidos, es decir, ganamos en quitar ruido. Ahora, si volvemos a lo que veíamos recién, si nosotros utilizamos espesores de corte más fino, o reprocesamos eso grueso en corte más fino, nosotros no tendríamos una imagen más ruidosa, mejor contraste, ¿tá? Y técnicamente una mejor resolución espacial al fin, pero con un cierto ruido de fondo. Y aquí está el ejemplo. Estos son dos espesores, un espesor grueso y un espesor fino. Como verán aquí, el espesor fino tiene un detalle mejor, ¿tá? Una resolución mayor,
y un contraste mejor todavía, mucho mayor, está mucho más definido toda la trama pulmonar, pero ganamos en un leve ruido, un moteado cuántico que está de fondo, pero que es, discúlpenme. Ahí va, ahora sí. Pero es un ruido que es bastante, ¿cómo le puedo decir? Aceptable, ¿tá? Se puede aceptar, no hay que repetir nada ni adquirir nada por un pequeño ruido que es bastante aceptable. El tema de la mancha focal y básicamente viene es una traslación de lo que sabemos de radiología general. Si el tamaño de la mancha focal aumenta, los detalles de los objetos disminuyen sobre varios detectores, generando una mayor borrosidad de la imagen y una disminución de la resolución espacial. Eso es así y es lo mismo que en radiología convencional. En la cuestión de la apertura de detectores, habla de que si nosotros utilizamos una cobertura mayor o menor, podemos también jugar con la resolución espacial y con los espesores más finos que podemos utilizar. O sea, coberturas más pequeñas generalmente utilizan detectores de espesores lo más fino posible y no podemos utilizar, por ejemplo, podemos hacer reconstrucciones de 0,625. Podemos llegar a hacer ese tipo de reconstrucciones. ¿Tá? Básicamente, cuando este tamaño es más pequeño que el espacio del objeto, los objetos pueden ser resueltos. Básicamente es un trabalengua para decir que nosotros podemos obtener mejores resoluciones espaciales si las aperturas de los detectores son más pequeñas. Si son más amplias, utilizan detectores de apertura más amplia, ¿ah? Y por ende perdemos un poco en resolución espacial, que hoy en día en los tomógrafos no es tan perceptible, pero sí lo es perceptible a la hora de la resolución temporal, donde utilizar una apertura mayor mejora la resolución temporal, es decir, podemos hacer adquisiciones más rápidas. ¿Ah? En el caso del espesor de corte, bueno, ya lo dije, el corte y la colimación. En el caso de la matriz, el hecho de tener una matriz más amplia o menos amplia, obviamente viene, eso ya se está más que entendido, que va a mejorar o desmejorar la resolución espacial. En el caso de los tomógrafos, generalmente las matrices ya vienen por defecto, nosotros no podemos cambiarlas, sino que podemos ajustar la región que queremos estudiar a la matriz. Es en el caso, como muchas veces yo le digo como ejemplo, que en un tomógrafo, si yo quiero estudiar la columna a partir de un tórax abdomen pélvico, una adquisición de tórax abdomen pélvico que nosotros hicimos, no necesariamente no necesito irradiar de nuevo al paciente para estudiar la columna ya está incluida en la adquisición tóraco abdominal o tóraco abdomen pélvico que nosotros adquirimos. Lo único que tenemos que hacer es una reconstrucción, como quien dice, retrospectiva de estas imágenes, ajustando la matriz solo a la columna para que la visualización de esta sea la mejor. ¿Ah? En el caso del FOV, sabemos que tenemos que ajustarlo a la región. Si nosotros generamos un FOV más grande o más amplio, mucho más amplio de la región, nosotros hacemos que esa región quede muy perdida en la matriz total. Es decir, nosotros tenemos que ajustar mi matriz que utilizamos a la región que vamos a estudiar. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, de una columna que está en el medio de todo el body, ¿tá? Nosotros si queremos solamente estudiar la columna, ajustamos el FOV a la columna y no adquirimos con el FOV ampliado a todo el abdomen pélvico, a todo el continente, sino que solamente a la columna. Y eso va a hacer que la resolución sea la óptima para la columna. ¿Tá? El ruido. Bueno, el ruido
afectan más a la estructura con pequeñas diferencias de contraste que aquellas con grandes diferencias de contraste. Sí, el ruido generalmente lo tenemos, a veces menos, a veces más, pero siempre hay algún ruido de fondo. Y más cuando tenemos mucha electrónica. Pero este esquema que tenemos acá nos muestra básicamente lo que acabo de decir. Si nosotros graficamos las diferencias de densidad en un sector único, como este, por ejemplo, no sé, un cilindro, una esfera con dos densidades de tejido óseo y tejido blando en el medio, y graficamos lo que sería el ruido en azul, vemos que aquella estructura de pequeñas diferencias entre lo que quien dice lo que lo rodea, ¿tá? Y el centro, y aquella estructura con alta diferencia, como es un tejido óseo y el resto, vemos que las estructuras con pequeña diferencia de contraste son las más afectadas. Básicamente la vemos igual que el exterior y igual que el ruido. La diferenciación es muy poca y es cuando tiende a desaparecer de la visualización normal, cuando tenemos mucho ruido. Aquella estructura con alto contraste, como una estructura ósea, el ruido no lo afecta tanto. ¿Tá? Básicamente el ruido tapa la diferencia de mínimo contraste que puede haber entre dos estructuras muy cercanas en unidad de Hanfield. Por eso, o por esto mismo, en las imágenes de bajo contraste se aplica un filtro de alisado de bordes. ¿Tá? En muchos casos que lo podemos hacer. ¿Tá? Los algoritmos ayudan de la misma manera. Lo que hacen aquí los algoritmos es mejorar o realzar los bordes, o suavizar en algunos otros casos cuando tenemos ruido, ¿tá? Y siempre van a mejorar la resolución de contraste y la resolución espacial. ¿Tá? ¿Cómo lo determinan? Y bueno, como uno de los módulos que vimos en el Fantoma, que era determinar la visualización de cuántos pares de líneas mínimos podemos visualizar, y en el caso de estos tres enfoques que vemos acá, tenemos algunos que podemos visualizar, el más chiquito, los pares de líneas, este básicamente está totalmente difuminado, en este no, y en este sí se ve bastante mejor el sistema de pares de líneas. ¿Está? Y así es como se ajustan los tomógrafos. El ruido en tomografía, entonces, básicamente es y acá puse mal de nuevo. ¿Dónde lo puse la de ruido? No sé. Acá. Bueno. Bien. Entonces, el ruido en tomografía es una fluctuación del número de CT, básicamente, de un punto a otro en la imagen, de un material uniforme como por ejemplo el agua. Básicamente está determinado por estos parámetros que vemos acá, ¿tá? Donde son el número total de píxeles que vemos, el valor individual de cada píxel y la media de los valores de los píxeles. ¿Tá? Básicamente, como vemos acá, el ruido es un factor medible, ¿tá? Es cuantificable. ¿Tá? Se puede describir entonces usando lo que es la desviación estándar de los valores de la matriz de la imagen, ¿tá? Es decir, los píxeles. Y depende obviamente del número de fotones que llegan al detector, del tamaño de la matriz, los algoritmos y algún ruido electrónico que pueda haber por la electrónica como líder. ¿Tá? El número de fotones que llegan a los detectores está determinado de esta manera, ¿tá? Con respecto al ruido, y vemos acá el efecto de la dosis sobre el ruido en una imagen tomográfica. Cuando la dosis aumenta, el ruido va a decrecer. Y básicamente tiende a que esta imagen está más suavizada que esta, porque esta tiene más ruido y esto es lo mismo. ¿Tá? No queda muy claro la imagen, voy a tener que cambiar porque ahora que lo veo bien en grande, no veo mucha diferencia, pero esta, la de aquí abajo, se nota que está más lisa, más chata. ¿Tá? Y eso es obvio, muchachos, porque ya lo manejamos todos. ¿Tá? Entonces, si depende del miliampere, si aumenta el miliampere, aumenta la cantidad de fotones y por lo tanto disminuye el ruido. ¿Tá? El tamaño del paciente, es decir, la atenuación, el paciente más espeso, más grueso, de mayor tamaño, mayor atenuación va a producir, es decir, va a llegar menos fotones al detector, por tanto va a generar una imagen más ruidosa.
En el caso de la tensión del tubo, bueno, si aumenta la tensión del tubo, disminuye el ruido, ¿tá? Tanto por carga que también por cinética. Y al disminuir el ancho de corte, cerramos el colimador y los detectores reciben menos fotones y el ruido se incrementa. ¿Tá? Eso es como resumen de todo lo que vimos hasta ahora con respecto al ruido. ¿Tá? Y bien, acá quiero resumirle todo esto, pero ya hablamos de los algoritmos, hablamos de los amplificadores. Muchos sistemas electrónicos poseen amplificadores de señal y con esto también amplifican el ruido. Pero hay muchos sistemas electrónicos que tienen justamente moduladores de este ruido electrónico que están en los tomógrafos muy dispersos en toda la electrónica. ¿Tá? Que hoy en día el ruido electrónico no es tan apreciable, gracias a eso, todos esos compensadores que existen. ¿Tá? Si disminuye el tamaño de la matriz, aumenta el tamaño del píxel y por tanto disminuye el ruido. Eso es algo lógico. Con respecto a los algoritmos, el ruido afecta principalmente a los tejidos de baja diferencia de contraste, por eso para eliminar el ruido se utiliza algoritmos de baja frecuencia, de alisado, bla, bla, bla. Ya vamos a tener una clase de filtros, pero básicamente siempre se utiliza filtros. Si queremos disminuir el filtro, tratamos de usar un algoritmo o un filtro que nos alice la imagen, que nos deje chata la imagen. ¿Tá? O hacemos todo en espesor grueso y lo reprocesamos fino. Pero lo fino, si tenemos algoritmos, la podemos mejorar y sacar bastante el ruido. Y si no, está. ¿Qué pasa si adquirimos directamente en fino? Bárbaro queda la imagen. Excelente. Tenemos corte fino, casi con muy bajo ruido. Pero ¿qué pasa? Quemamos al paciente. ¿Tá? Y los valores del EP suben a las nubes. Entonces, eso no queremos. Entonces, es siempre un balance. Siempre un balance. Con respecto a la linealidad, bueno, la linealidad indica la relación entre los números CT con los coeficientes de atenuación lineal del objeto. Básicamente esa es la relación que se estudia para estudiar justamente la linealidad. Es muy importante realizar calibraciones periódicas para comprobar que el agua sigue siendo la representada por el 0 y los restantes materiales números CT correspondientes en relación al agua. Se sugiere realizar una calibración diaria utilizando un fantoma de 5 patas. Mentira. Nosotros utilizamos todo el día, se realiza en calibración, así sea un equipo Siemens o un equipo G, y no se utilizan fantomas. Los equipos ya se calibran una vez única con un fantoma, es decir, cuando se le hace una reparación grande, un cambio de tubo o la instalación misma del equipo, los valores quedan preguardados en una tabla que tiene el equipo, y a partir de esa tabla, y con las calibraciones que se hace todos los días, se genera lo suficiente para que los números CT no varíen mucho. ¿Tá? Después de realizar un barrido de fantoma, se notan los números CT, bla, 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 bla. Esto se lo puse para que sepa más o menos cómo es, pero esto se hace una vez, cada tanto. O cuando se cambia un tubo, o cuando se cambia el equipo directamente. ¿Tá? Aquí tenemos los fantomas que se utilizan, básicamente son uno de los módulos donde yo le dije al inicio, que era uno que tenía varios tipos de densidades, el agua, densidad hueso, densidad aire y acrílico. Entonces se mide y se compara con tablas y se ve si el material que tenemos acá, que sabemos determinada unidad Hanfield que tiene el que corresponde. Nada más que eso, muchachos, no la compliquemos más. El de 5 patas se le dice al módulo este, que en realidad es una de las hileritas del módulo de la norma. Con respecto a la uniformidad, bueno, en cualquier momento que se realice un barrido de un material uniforme, el valor de los píxeles deben ser uniforme en toda su superficie. Entonces, la uniformidad del campo se realiza por lo general con un fantoma de agua de 20 centímetros de diámetro, ¿tá? Y puede ser verificada mediante la inserción de 5 regiones de interés alrededor de 5% del área total del fantoma. ¿Tá? La desviación máxima de números externos deberá ser mayor de 2 unidades de Hanfield. ¿Tá? Básicamente se utiliza un fantoma donde se mide en unidades de Hanfield las densidades que están dentro de ese fantoma, que básicamente son densidades iguales todas, pero en diferentes puntos, y lo que se hace es ver que no sobrepase un determinado porcentaje de diferencia, nada más. Y a eso le decimos que, bueno,
tiene determinada capacidad uniforme o determinada capacidad menos uniforme. ¿Está? Básicamente, si vamos al principio, que ahí no sé por qué me quedó, ahí, el módulo 3 básicamente es el que determinaba eso. Es un módulo liso, un módulo que es todo de acrílico liso, lo único que tiene, se mide en 2 puntos con una determinada distancia entre ellos y no tiene que cambiar las unidades de Hanfield, ni en este ni en este, o por lo menos estar dentro de un rango del 5%. ¿Está? Hasta aquí, a ver, que son 4.50, wow, volé. No puede ser. Fui muy rápido, ¿no? ¿Duda hasta acá que esto era lo de calidad, chicos? Y me tomo el primer mate, ay Dios. No, profe, por ahora no. Recién salí despavorido porque se me estaban quemando unas galletitas que le estaba haciendo a mi niño, creo que se me quedaron un poquito negras en el fondo. Pero bueno, está. Le raspo el fondo. Se me olvidó, empecé a sentir el olor a quemado el horno. Y bueno. No vinieron de la escuela, quería esperarlo con unas galletitas, por eso que me quemaron un poquito. Chicos, ¿dudas? Ninguno. Por ahora no, profe. ¿Qué lo tiró? Qué increíble esta gente, vos. Por ahora no, me dice Joana Suárez que seguramente, profe, yo tenía un par de dudas, pero de clases anteriores que no tengo acá conmigo no está. ¿Cómo te las hago llegar? imagenologiaspi@hotmail.com. imagenologiaspi@hotmail.com. Ahí se los puse, se los mando. Ahí pueden mandar alguna duda que tengan ustedes en su casa, me lo mandan y yo, a ver, no tengo secretaria, lo trato de hacer yo y se los mando. ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Dudas? Ninguna, ¿no?